Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Estamos grabando los dos últimos episodios de la temporada. Efectivamente. ¿Qué hacen el 27? El 222 y 223. 222, madre mía, ¿quién no lo iba a decir, Además de verdad, porque hemos grabado ya muchas historias. Y lo que quiero decir es eso, que esta semana vamos a grabar esa primera mitad y la semana que viene se publicará la segunda mitad. Es sobre un tema muy chulo y en el que hemos querido aunar a los dos colaboradores más estrechos que tenemos en el podcast, que son Víctor Heredia y Fernando Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Bien hallado. Un placer estar aquí con vosotros. Familia de Memoria Sur, que han estado toda la temporada, toda esta temporada y las temporadas anteriores con nosotros. Y yo creo que una de las pocas veces, lo estábamos comentando antes, que estamos los cuatro juntos grabando podcast. Es un momento, además ya nos hemos hecho nuestra correspondiente foto. Y hoy es un capítulo muy especial, primero porque cierra la temporada después de un año muy intenso, donde hemos grabado el capítulo 200, que nadie nos lo podía decir cuando empezamos en aquel mes de octubre. Y después porque yo creo que es el momento de dar la gran noticia de la temporada, que es que se ha incorporado a nuestra familia de Memoria Sur. Exacto. Un nuevo miembro. Eso es. Una bebé pequeñita que se llama Carolina, que ha nacido hace nada y que es la hija de nuestro Curro. Curro, enhorabuenísima. Enhorabuena. Muchas gracias. Hay que decir que tiene buena cara, que todavía no tiene ojeras. Hemos tenido suerte. Y que lleva bien esos tramos de 3 horas, ¿verdad? Exactamente. Hemos tenido suerte, no es muy mala del todo. Y nació el 10 de junio. Y además es preciosa. Y yo, ¿qué te voy a decir? Yo estoy que se me calaba. Pero el asesor nos ha dicho que era muy buena. Es muy buena, por eso. Ahora ya está matizando. Y además tú piensas que la pequeña Carolina, dentro de cuando tenga edad, escuchará este podcast. Así que no le digas que no te deja dormir. Es estupenda. Y lo que digo, que siempre vamos a ser honestos con lo que decimos en el podcast. Hemos hecho un poco de trampa, porque los 3 episodios anteriores que hemos grabado estaban grabados desde finales de mayo. Efectivamente, Curro estaba preparándose para el gran momento que llegó el 10 de junio. Yo hoy tengo que darle las gracias también a Adriana y a Fernando, que fue también el que grabamos previamente, para dejarlo programado. Y estas 3 semanitas, verdad que está muy tranquilo. Y de verdad que muchas gracias también por las felicitaciones, por haberme lo puesto fácil, que ha sido un lujo, la verdad. Enhorabuena, porque hace mucha ilusión, ¿verdad? Ver cómo la familia crece. Y nada, por muchas razones, pues este podcast es tan especial. Exactamente. La cuestión entonces, como decimos, es que hemos hecho este podcast que va a partir en 2 partes y es sobre un artículo que escribieron Fernando y Víctor de manera conjunta, un artículo que a mí me parece chulísimo y que me hubiese encantado vivir con vosotros como fue esa documentación y todas esas visitas que fuisteis haciendo, porque es sobre las criptas de Málaga, que muchas veces hablamos en el podcast de que parece que todos los que son cementerios, criptas, quizás por esa tradición judio-cristiana que tenemos, son lugares como tristes o funestos, que no nos gusta, pero a mí me parece que es un sitio súper interesante, la verdad. Es que tiene muchísima historia, porque a lo largo de la historia de este podcast nos hemos centrado mucho pues en el cementerio inglés, cementerio de San Miguel, tal. Quizás hemos ahondado de manera especial en la cripta de los Condes de Buenavista, que ahora vamos a hablar de ella, que es una de las más conocidas y afortunadamente ya podemos ir a visitarla. Por cierto, yo desde aquí también pediría que se flexibilizara un poco del horario de la cripta de los Condes de Buenavista una vez restaurada, porque está abierta solo por la mañana. Quizá, pues también sería buen momento, Es decir, que también sería buen momento para que se planteara de alguna manera pues ampliar ese horario, porque hay ganas de volver a encontrarse con ella, de recuperarla y eso solo se puede hacer, pues siendo un poco más flexible con el horario. Y yo desde aquí, por supuesto, hago esa petición y animo a todo el mundo, tanto de Málaga como de fuera, a que vaya a visitarla, porque merece muchísimo la pena. Yo, antes de empezar, por meternos en materia poco a poco, Víctor y Fernando, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo fue el contactar con cada una de estas localizaciones para acceder a esas tumbas, a esas catacumbas prácticamente de sus templos o de sus diferentes situaciones? Bueno, realmente es que este artículo fue el primero que abrió la temporada 6 de la Sombra de la Historia el año pasado en Sur, y es un artículo que escribimos a 4 manos, porque va en 2 páginas, y entonces siempre buscamos un tema relevante. Luego al final del podcast diremos cuál va a ser el de este verano. Pero el del verano pasado fue el de las criptas, porque buscamos siempre un tema que llame la atención de alguna forma, que sea más sugerente o más curioso, por lo que sea. Y claro, pues estuvimos contactando pues con diferentes personas. Por ejemplo, en San Agustín, que conocíamos la cripta de los Cameranos, hablamos con el padre Justo, un agustino, que además fue muy amable y en todo momento nos dio facilidades, porque claro,
Luego hay que hacer el trabajo de campo y visitar todos estos sitios. Y no es fácil porque, claro, tienen que coincidir que el Padre Justo pueda, que Víctor Heredia, que tiene una agenda apretadísima, también pueda, y que un servidor también pueda ir. Entonces hay que coincidir los 3 horarios. Y que no esté abierto el culto. Efectivamente. Porque claro, las cristas están en el suelo, bueno, como todavía hablaremos, hay que abrir una trampilla y se puede caer cualquiera si no lo ve. Entonces tiene que estar la iglesia cerrada. Y todo eso, pues, claro, es difícil de coser. Es difícil. Luego Alberto Palomo, que es muy amigo nuestro y siempre nos ayuda en todas estas pesquisas, nos mostró todas las cristas que hay en la catedral, ¿no? Que tiene no le indicó, porque ahí abrir las cristas es realmente complicado. Tiene la catedral, tiene como, creo que eran 10 o 12, tiene varias zonas de enterramiento, pero hay 3 cristas propiamente dichas, claro, y hay que abrirlas con un cabestrante, con varios operarios, y solamente se abren cuando se va a hacer inhumaciones y limpieza en momentos muy especiales. Entonces, bueno, pero nos enseñó dónde están las cristas y nos contó cómo eran y nos contó todo lo que había. Maravilla. O sea, que todo fueron facilidades. Sí, luego hay otras cristas que no tuvimos oportunidad de visitar, pero bueno, que se conoce su existencia, que afortunadamente en los últimos años se han recuperado con las reformas de algunos templos, como San Juan, como Santiago, la propia iglesia de San Agustín hace unos años, porque durante décadas la manera de afrontar la conservación de estas cristas había sido enterrarlas, cubrirlas de tierra, cegarlas, llenarlas de tierra, lo cual había generado problemas de humedades, y bueno, afortunadamente pues se están recuperando, y con la reforma de cada uno de estos templos de la ciudad pues está conllevando la recuperación de las cristas, y que bueno, no suelen ser visitables para el público, es algo muy contadas excepciones, pero bueno, son uno de los atractivos más interesantes, el visitar ese mundo subterráneo, ¿no?, que tenemos en la ciudad, que pues podemos hablar de la alcantarilla, luego está pues esas cristas que normalmente se han dedicado al enterramiento, y bueno, podemos hablar de otros casos como San Felipe Neri, que tiene una iglesia subterránea que le da además un especial valor, San Julián, en fin, hay varios ejemplos de este tipo de equipamientos funerarios que tenemos ahí bajo nuestro suelo. Es que además es un recorrido histórico y casi emocional, que tiene muchísima importancia y que cuenta mucho sobre lo que ha sido nuestra historia y sobre la manera que había de vivir y sobre todo de morir. Porque yo comentaba antes que hemos hablado mucho de los cementerios, pero las criptas son, bueno, pues esos lugares inmediatamente anteriores que funcionaron durante siglos en Málaga y que, como digo, pues cuentan toda esa manera que teníamos de morir y de cómo se enterraba la gente, ¿no? Las criptas están, en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría, ligadas a las principales iglesias de la ciudad, a San Juan, San Felipe, Santiago, los mártires, la catedral, y además respondían a esa costumbre, a una costumbre basada en la profunda religiosidad del momento, que había de enterrarse en suelo santo. El suelo santo estaba en el entorno de la iglesia, y por eso muchos de esos enterramientos están o bien en las cristas, en las zonas determinadas de las capillas de la iglesia, o incluso en el entorno. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ese enterramiento empieza aproximadamente con la entrada de los Reyes Católicos y pues hasta el finales del siglo XVIII, principio del XIX, era costumbre pues absolutamente compartida entre toda la población, de que en el momento de morir tú te enterrabas en el entorno santo de una iglesia. ¿Qué ocurre? Y esto lo va a entender muy bien la gente, que a medida que crecen las ciudades, a medida que que ese desarrollo urbano va teniendo lugar, pues el enterramiento en una iglesia central de una ciudad representa un problema higiénico y de funcionalidad de la iglesia de primer orden. Hay que tener en cuenta que no solo la iglesia estaba en el centro de la ciudad, sino que estaban también las viviendas de la gente, los vecinos y sobre todo los mercados. Eso es. Y llega un momento en que esa situación se vuelve absolutamente insostenible, hasta que en concreto Carlos III, el rey, pues firma una real orden, una cédula, donde se prohíbe ese enterramiento en la iglesia y manda que se construyan los primeros campos santos, los primeros cementerios en las afueras de la ciudad. Este es el origen, que ya lo hemos hablado en el podcast, de cementerios como el cementerio de San Miguel y el cementerio inglés, que hoy forman parte del núcleo del centro de la ciudad, pero que en aquella época, pues el cementerio inglés estaba en el Camino de Vélez, estaba completamente alejado cuando abrió sus puertas en el año 1831, y una situación similar con el cementerio de San Miguel, que estaba en la zona norte de la ciudad. Y eso crea muchísima resistencia entre la población, porque estaba acostumbrada a esa fe profunda e incluso a esa superstición de que si no estabas enterrado
en el entorno de una iglesia, bueno, pues no alcanzaba esa vida eterna, ¿no? Y había otra circunstancia además que había que unir a ese tipo de enterramiento, y ya dejo de enrollarme para meterme en las cristas, pero es para dar ese contexto, pues que era una situación especialmente compleja cuando había muchos enterramientos vinculados a epidemias. Eso es. Hay que tener en cuenta, bueno, pues que esos cuerpos enfermos, esos cuerpos que habían muerto después de un brote de peste, de tifus, de lo que fuera, estaban enterrados en zona urbana. Y es más, había en épocas concretas, durante muchos siglos, había tanta penuria y tanta necesidad que incluso la gente desvestía a los muertos para aprovechar su ropa. Eso es. Eso era un auténtico desastre. Primero porque el muerto estaba enterrado casi enfrente de tu casa o a las puertas del mercado en la iglesia. Y segundo porque imaginar el efecto de una ropa contaminada que va, bueno, pues a una vivienda pues con más familia, con más vecinos, y entonces eso era un círculo absolutamente vicioso que solamente se paró en el momento en que se prohibió el enterramiento en la iglesia y que se dictaron unas normas de higiene básicas a la hora de tratar a los muertos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que este contexto es necesario para que la gente entienda también por qué vamos a hablar de las criptas en la iglesia. Vamos a irnos, bueno, pues siglos atrás, al siglo XIX, es decir, siglo XVI, XVII y XVIII. Y sobre todo lo que dice Ana, que la población se resistía porque esto llevaba durante siglos enterrándose en la iglesia. Claro, había mucha superchería y tú pensabas, parroquiales, que todavía en las películas americanas, en las películas inglesas vemos la típica iglesia inglesa de un pueblo con el cementerio alrededor. Sí. Eran los cementerios parroquiales que lo hubo en Málaga, sabemos que lo hubo en Los Mártires, en Santiago, en Santiago, en la calle hasta el final Beni, pues era el cementerio entonces, parroquial. la gente estaba acostumbrada a eso, pero es que sobre todo era un motivo higiénico. Hay que pensar que las losas no sellaban herméticamente, ni mucho menos. Claro. Y las personas estaban en misa o en una ceremonia religiosa y estaban pues oliendo los muertos en descomposición. Y era lo que llamaban las miasmas, los efluvios, ¿no? Hay testimonios de la época de Carlos III, eso de el hedor de los cadáveres en putrefacción que subía hacia las iglesias. Entonces tenemos que imaginar lo que sería aquello. Entonces, claro, hubo una época que hubo que prohibirlo y costó bastante, porque el primer enterramiento de San Miguel son de la época de la invasión francesa. Creo que en 1805 hay una fecha allí. Sí, San Miguel empieza justo a principios del siglo XIX y la gente, y yo creo que eso además fue una buena idea, la gente empieza a asimilar que es necesario ese tipo de enterramientos porque los primeros enterramientos en San Miguel en concreto están vinculados a las cofradías. Entonces, bueno, quieras que no, también esa labor social de la cofradía y ese arraigo de la cofradía en la Málaga de la época hace que poco a poco la gente diga, oye, bueno, pues si es bueno para la cofradía, es bueno también para mí. Y así poco a poco, bueno, se va adquiriendo la costumbre, que además, bueno, ya que llegó un momento que fue por ley, fue como se dice vulgarmente por el artículo 33, ya no se permite ni un enterramiento más en la iglesia, pero afortunadamente, bueno, pues quedan esos testimonios históricos de todas esas cristas maravillosas que ojalá en algún momento sean visitables por los curiosos, al menos, ¿no? Sí, precisamente fue una epidemia, la de fiebre amarilla de 1804, la que ya hizo la situación tan insostenible, pero tantos muertos ya que saturaba la capacidad de enterramiento que no quedaba en las iglesias, la que lleva ya pues a comprar el terreno y a ir preparando ese cementerio general para por fin cumplir la orden de Carlos III, como bien habéis dicho antes. Había una resistencia popular, pero claro, era, si me entierro en sagrado, más posible de que mi alma llega la vida eterna. Claro, sí. Cuanto más cerca esté de los intermediarios, vamos a decir así, ¿no? De las imágenes, de las capillas. De mi devoción, y por eso, claro, las cristas están debajo de las capillas para estar lo más cerca posible de esas imágenes sagradas que tenían en la devoción de la población. Y luego había también un punto muy importante, que es con el que vamos a empezar a meternos en este artículo que vosotros habláis, que no era solamente estar debajo de la capilla o de una manera más directa con el cielo, sino que lo álgido, la cumbre, digamos, sería estar enterrado debajo del altar, que es el caso en el que vamos a ver que ocurría en la iglesia de San Agustín, y en el que vamos a contar que durante un tiempo al menos los Larios y los Heredia compartieron espacio en la vida eterna debajo, como digo, de ese altar de la iglesia de San Agustín, ¿verdad? Sí, porque tenemos un especial interés en conocer la crista de los cameranos, que están enterrados debajo del altar mayor de la iglesia de San Agustín. Los cameranos, de lo cual estoy preparando un libro que espero terminar este verano y rematarlo ya por fin, a lo mejor son desconocidos para nuestros oyentes, para algunos de ellos, pero son los que hicieron Málaga en el siglo XIX, una Málaga industrialmente, comercialmente muy próspera, y la convirtieron en la segunda ciudad más importante de España.
todos conocemos Lario Heredia, pero también están Félix Sáenz, los Álvarez Fonseca y otros muchos nombres del callejero malagueño que están relacionados con ellos. Con esa parte de La Rioja, efectivamente. De La Rioja, los Cameros, que está al sur de La Rioja, de donde llegaron muchos a Málaga en diferentes oleadas. Los primeros llegaron a finales del 18, pero fueron llegando a lo largo de todo el siglo XIX. Yo tengo localizadas 3 etapas importantes, pero bueno, la primera efectivamente fue a finales del 18, cuando vinieron Larios y Heredia, que llegaron antes de la invasión francesa. Y en 1798, o sea, ya a finales del 18, compraron los cameranos, que entonces se llamaban los castellanos, compraron a los agustinos, a la iglesia de San Agustín, la cripta que había debajo del altar mayor, y además pusieron en el altar mayor la Virgen de Valvanera, que era la Virgen a la que ellos todo la vocación, efectivamente, de esa zona de Camino. Y allí están enterrados los primeros hijos de Manuel Agustín Heredia, que tuvo 12 hijos, de los cuales llegaron a mayores 7, pues los otros 5 están enterrados allí. Un hermano del primer marqués de Lario, o sea, los primeros cameranos importantes están enterrados en esa cripta. Sí, efectivamente, además se descubrió hace poco, y yo lo leía, creo que recordar en un artículo vuestro, que ese hermano Manuel Domingo Larios Llera, que fue hermano del primer marqués de Lario, hermano de padre, no de madre, hermano de Pablo Larios, porque Pablo Larios se casó en 2 ocasiones y eran hijos de diferentes madres, y además Manuel Domingo Larios Llera y su mujer Ana Martínez de Tejada fueron los que provocaron que Martín Larios viniera a Málaga, porque Martín Larios, cuando sale del Valle de Camero, él se va con su hermana, con Pascuala, se va en primer lugar a Cádiz, y ahí monta la primera empresa. Y el hermano mayor, que ya vivía en Málaga, que ya tenía negocio en Málaga, el que una vez que muere la mujer, que la mujer además muere muy joven, muere con 24 años, y él profundamente enfermo, con dos hijos pequeños, no se cree que tuvo más, pero bueno, con los importantes, con Carlos y con Margarita, le pide a su hermano, que está en Cádiz, que venga a hacerse cargo de los negocios de Málaga. Entonces, esa es la primera huella que tenemos de Martín Larios, primer marqués de Larios de manera posterior, en Málaga. Vino para hacerse cargo literal de los negocios y de la familia de su hermano, y ahí, bueno, pues cuando él llega a casa de su hermano, pues se enamora de Margarita, que era su sobrina carnal, hija de su hermano, y se casan en el momento que ella cumple 18 años. Entonces, bueno, pues gracias a ese primer Manuel Domingo, pues tenemos a Martín Larios en la provincia de Málaga, en la ciudad. Yo tengo una duda por curiosidad, porque sé que la iglesia de San Agustín fue sacudida en los incidentes de 1931, y no sé si la Virgen de Valvanera se mantiene, se quemó, ¿no? Entonces, bueno, se quemó, no, la quemaron. Es que siempre se quemó, se saqueó, la quemaron, la saquearon imagen, ¿no? Y hicieron auténticas barbaridades. Era por curiosidad, perfecto. Y ya los niños pues se los llevaron al panteón. Claro, cuando se muere Manuel Agustín Heredia en 1846, las exequias se celebran en San Agustín, ¿no? Sí, en San Agustín. Y yo no sé si llegó a estar enterrado en San Agustín. Eso yo creo que parece que no, que lo llevaron al cementerio ya general, pero todavía no estaba el panteón. Y un año después se terminó el panteón, que terminaron su heredero, y ya se llevaron a Manuel Agustín Heredia, lo trasladarían entre un cementerio al panteón, y los 5 niños se lo llevaron también allí. Sí, porque la cuestión es que vosotros contáis en el artículo que hay un primer testamento de Manuel Agustín Heredia en el que él sí contempla que quiere ser enterrado en esa cripta de San Agustín, antes de la existencia del cementerio de San Miguel. Sí, efectivamente, y de hecho hay una serie de nichos, bajando, como que yo muy estrechito, ¿no? Pero a la derecha, que están como recogidos en una estructura arquitectónica y que están vacíos, pero que aparece estos nichos son propiedad de Manuel Agustín Heredia, ¿no? Está pintado los mismos nichos, 6 nichos que se reservó, y allí en el panteón creo que había 18 o 19 nichos. O sea, la tercera parte se la reservó. Sí, hay un osario también, y sí está la lápida de Manuel Domingo Lario, que sí está, y que sí sus restos permanecen ahí enterrados, ¿no? Y de su mujer, efectivamente, y Manuel Agustín Heredia, hay que recordar que además eso es perfectamente visitable y disfrutable, que está enterrado, como bien decíais, en la capilla del cementerio de San Miguel. Bueno, pues el corazón del cementerio pues lo ocupa ese mausoleo fabuloso de Manuel Agustín Heredia, que está enterrado con su mujer Isabel Livermore Salas. A la derecha, entrando, está la tumba de Trinidad Grun y de su marido, el primogénito de Manuel Agustín Heredia, de Manuel Heredia, y a la izquierda está la hermana de Trinidad Grun, de Julia Grun, enterrada con su marido,
Tomás Heredia Livermore. Eran 2 hermanas casadas con 2 hermanos, y en el catafalco central, que es una auténtica maravilla, bueno, pues está el patriarca Manuel Agustín Heredia con su mujer Isabel Livermore Salas. Y ahora parece que ya se ha llegado a una solución para la restauración del Panteón por parte de Parcia Maza, con lo cual será una gran noticia. El Panteón tiene un gran valor artístico, pero al mismo tiempo tiene problemas de mantenimiento, entonces la recuperación del Panteón de Heredia del cementerio de San Miguel sin duda será una gran noticia, va a ayudar a revalorizar el cementerio en su conjunto, y sobre todo que los malagueños, los visitantes, puedan admirar que ahora a través de la puerta que comunica al altar con esa verja, se puede ver, pero también se puede ver el deterioro, ¿no? Pues, sin duda verlo restaurado, espero que sea pronto, parece que por lo que se anuncia por ahí, pues sea una gran noticia también, para ser un gran impulso para el propio cementerio de San Miguel. El cementerio de San Miguel, que sí es fácilmente visitable, me refiero tanto en horario como en que es un sitio agradable de conocer, es curioso. Y hace poco, por cierto, vi un vídeo tuyo en redes sociales del ayuntamiento, si no me equivoco, dentro del propio cementerio, pues bueno, contando un poco su historia, y me gustó verte, me lo encontré, me gustó verte. Nada, un compromiso, pues nada, para animar. Está muy bien también en redes sociales, ahí intentando no ser dinámico, que es lo que te piden, a ver, no está a la altura, pero bueno, pues te invitando a visitarlo, que tiene un horario muy amplio, prácticamente todos los días del año, hasta las 6 de la tarde, con lo cual es relativamente cómodo, pues visitarlo, y merece la pena perderse. Y gratis. Y gratis, sí, efectivamente, y ahí están enterrados, bueno, pues parte de nuestra historia. Están los Larios, los Heredia, Félix Sáenz, el Panteón de Félix Sáenz merece la pena, es una joya en sí mismo. O sea, es un bien de interés cultural dentro del bien de interés cultural que representa el cementerio. Y como curiosidad, antes que hablamos de Trinidad Grun, cuando muere Trinidad Grun, que bueno, que su muerte y su despedida en la ciudad es una de las más calurosas y masivas que se recuerdan. A Trinidad Grun, por su importancia de toda la labor social que había hecho en Málaga, se le ofreció enterrarse en la girola de la catedral. Se le ofreció como detalle, y ella quiso enterrarse con su marido, que murió muchas décadas antes, pero ella nunca olvidó. Y bueno, pues esa historia, ¿no?, del marido suicidado en la cacería en Motril, y ella decidió que quería descansar con su marido Manuel. Por veamos lo importante que es Trinidad Grun, que ahora mismo en la catedral nada más que se entierran a obispos. Exacto. Y ahora lo veremos. Que se lo ofrezcan a Trinidad Grun, estamos hablando de una mujer que fue una mujer pues absolutamente medular en la historia de Málaga de aquella época. Por cerrar la historia de esas cristas que están en la iglesia de San Agustín, vamos a contar que la misa de despedida a Manuel Agustín Heredia sí se celebró allí, en esa iglesia de San Agustín, y luego que también hay más cristas que ya se encuentran debajo de algunas de las capillas, ¿verdad?, a lo largo de la propia iglesia. Casi todas las capillas tienen su propia crista, que de hecho cuando se restauró la iglesia, la solución que se le dio mucho fue colocarle una tapa de cristal, con lo cual se puede ver incluso la escalera, mientras uno visita la iglesia puede ver las escaleras que bajan hasta la crista, pero bueno, claro, hay que entender que son espacios, se limpiaron, se retiraron los escombros, claro, después de los saqueos y los incendios que se hicieron en esta iglesia, en muchos casos pues esos escombros lo que hicieron fue arrojarlo a las cristas, y con lo que quedaron literalmente enterradas, ¿no? Pues se han ido recuperando, como se ha hecho en otros templos, y bueno, pues evidentemente se ha permitido recuperarla, aunque otra cosa es que claro, no son visitables, o salvo en condiciones muy excepcionales, pues se pueden visitar, y bueno, aunque a veces no en todas quedan restos, pero sí, pues ver cómo eran, acercarnos cómo eran enterrados pues los malagueños de generaciones anteriores, de siglos anteriores. Ahora, la crista de los Cameranos realmente estaría operativa a 20 o 30 años, porque se construiría a principios del 19, y como luego llegó la nueva ley de enterramientos, pues prácticamente no se utilizaría. Se utilizó durante 2 o 3 décadas. Y lo que pasó, lo que ha dicho Víctor, en el 31 se quema la iglesia. Bueno, queman la iglesia. Se echan, pero cuando se reconstruye en los años 40, pues se meten todos los escombros en las cristas, y esas cristas pues pasan al olvido. Pasa al olvido, que había estado ya prácticamente inutilizada, pasa al olvido, y hasta el año 2003 creo que es. 2003, sí, lo tengo aquí apuntado. 2003 no se volvió a sacar los escombros, fue cuando se volvió a descubrir que estaba ahí la crista de los Cameranos. Hay un detalle que yo ahora estoy cayendo mientras lo estoy escuchando, sobre todo vinculado a lo Heredia, es que sobre todo las familias de burgueses de la época, todas las tenemos en la cabeza, se ocupaban de tener
las cristas, sus lugares de enterramiento completamente en orden, con espacios y operativos, porque hay que tener en cuenta que en aquella época era muy raro la mujer que tenía a todos los hijos nacidos vivos. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de Manuel Agustín Heredia y de Isabel Iber Morsalán, que tienen 12 hijos y que entre 7 y 8 llegan a la vida adulta. Pero es que incluso Amalia Heredia, de los hijos que tiene con Jorge Loring, también hay algunos que mueren de manera prematura, y ella en concreto, los restos de esos hijos primeros que mueren los tiene en la iglesia del primer colegio de la Asunción, que ella personalmente abre en Barcelona, ¿no? Es decir, que bueno, que una curiosidad que al final tenías que tener también en cuenta. Lo eso. tenían en propiedad, tenían esas cristas y esos terremotos lo tenían en propiedad como si fuera una casa, una parcela más, y la tenían a su disposición para estos momentos. La parcelita de la vida eterna. Que Amalia Heredia fue la que creó el Colegio de la Asunción en Málaga. Entonces las monjas agradecidas le habían regalado pues un lugar de enterramiento en su capilla. Sí, hay una anécdota de cuando estuvimos en la crista de los Camiranos, debajo del altar mayor, donde la hornacina donde había estado en otros tiempos la Virgen de Valvanera. Claro, ese cuerpo de la iglesia llega a la parte de atrás, a la calle Postigo de San Agustín, y de hecho ahí hay un cuerpo sobresaliente, que fueron restauradas también las pinturas, que puedes verla ya prácticamente lindando con el Museo Picasso, y en la parte inferior hay una ventanita que claro, es la ventilación de la crista, ¿no? Y que la crista tiene como una pequeña rampa que sube para que se ventile, evidentemente, ¿no? Eso siempre que se puede. Y claro, cuando hicimos la visita hicimos alguna foto, claro, con el flash, y se escuchaban los gritos de la gente, claro, que estaban en la calle. Imagino que en algún momento salía de ahí como una luz. Claro, Y claro, fue un momento fantasma en la crista. Pues, yo creo que alguien pensó en algún fenómeno paranormal dentro de la crista. Qué bueno. ¿no? Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.